Bien, entonces les estaba comentando que aquí vemos que Cristian Ramos y Víctor Cárdenas son, bueno, uno es el jefe y otro es el comprador. Y entonces esta información nos va a servir para poder agregar también en nuestro plan de auditoría. Bueno, y luego después me dice auditor responsable. También en cada escena aparece quién va a ser el auditor de ese departamento. Área o sitio al que voy a ir para auditar este proceso, pues va a ser el departamento de compras. Una vez que termino con la escena 1, me voy a la escena 2. A las 15 horas se audita el departamento de materiales. El responsable sigue siendo Cristian Ramos, el auditor responsable es Gerardo Lozano y el área o sitio es entrada de materiales. Y así me voy a ir hasta completar las 7 escenas. Aquí sí vamos a completarla con las 7 escenas, aunque nosotros no vayamos a hacer la auditoría de toda la empresa. Una vez que terminemos de capturar todos los datos, nos vamos a ir a los datos de clausura. Y en los datos de clausura, recordemos que los datos de clausura nos están anunciando la reunión de cierre. Entonces, prácticamente aquí lo que yo estoy identificando es la reunión de cierre. La fecha hay que ponerla en función de la última fecha del caso Z. Si por algo alguna escena no tiene fecha o no tiene hora, pues les voy a pedir que ustedes se la inventen, ¿verdad? En caso de que alguna escena, me parece que hay alguna escena que no tiene, me parece que va a ser la 7, precisamente. Entonces, si la escena 7 o si alguna otra escena no tiene fecha ni horario, ustedes invéntense un día y una hora, de tal forma que nosotros estemos considerando las 7 escenas en el plan de auditoría. Entonces, si la última escena se dio el día 11 de mayo, entonces ahí se terminó a la 1 de la tarde, entonces yo voy a poner aquí fecha de clausura. Una vez que se termina la auditoría, les había comentado que el equipo auditor se reúne antes de la reunión de cierre. ¿Cuánto dura esa reunión? Bueno, pues también es muy arriesgado decir 15 minutos, 30 minutos, una hora. Generalmente los auditores ya cuando han ido a un departamento ya pudieron ubicar cuáles fueron las no conformidades, oportunidades de mejora y las conformidades que encontraron. Entonces, ya casi que cuando se reúnen ya nada más es vaciar esa información en el informe. Pero aún así hay ocasiones en las que toma tiempo porque los auditores a veces también están comentando cuáles fueron los resultados de la auditoría para determinar el tipo de hallazgo en el que van a encajonar esa situación que encontraron. Entonces, generalmente dura una hora. Entonces, le vamos a poner una hora para la reunión de los auditores, de tal forma que si se terminó a la 1 de la tarde la auditoría, pues entonces a lo mejor a las 2 de la tarde ya estamos en condiciones de llevar a cabo la reunión de cierre. Entonces, le ponemos la fecha, le ponemos el horario y nuevamente el lugar. Si hay alguna observación o comentario que quieran agregar, pues se agrega en esta sección. Y con eso se termina el llenado del plan de auditoría. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, y bien, gracias. Y por último, una vez que ya se ha llevado a cabo el plan y que ya suponemos que ya estamos en la etapa 2, que ya estamos haciendo los recorridos, las entrevistas y demás, entonces la siguiente actividad sería la preparación del informe. Ya tenemos los hallazgos encontrados. Entonces, yo voy a poner en los hallazgos. Bueno, voy a vaciar otra vez los datos aquí que me pide. La fecha del informe, el auditor líder, el objetivo de la auditoría, el alcance, los criterios de auditoría. Bueno, aquí hay que eliminar uno, ¿verdad? Porque en una sola sección lo podemos dejar. Los criterios de auditoría y voy a poner aquí los hallazgos. Y en los hallazgos podemos encontrar hallazgos de 3 tipos. No conformidades, oportunidades de mejora o conformidades. Y vamos a poner la cláusula o el documento en el cual me dice o cuál es el criterio de auditoría mediante el cual yo levanté ese hallazgo. Entonces, voy a suponer aquí que este fue mi hallazgo. En el departamento de compras, al solicitar el listado de proveedores, se detectó que el proveedor Casita de la Manzana no cumple con el documento registro de la Cámara de Comercio, que
al igual en su procedimiento PC 001-2015 exige que todo proveedor debe de tener. No lo tiene, entonces esa es una no conformidad. Cláusula, está no cumpliendo la cláusula 841 de la norma ISO 9001 versión 2015 en la que me dice que los documentos que yo tengo que tener para los proveedores externos. La acción a raíz de ese hallazgo que se encontró, ¿cuál sería? Una corrección, una prevención o no aplica nada. Entonces, en este caso sería una corrección. Y aquí yo le puedo agregar un folio de la acción. Eso me lo inventé. C porque es el departamento de compras 001 porque es la observación 1 de esa auditoría. Y luego me voy con otro hallazgo. Yo encontré que se tienen correctamente definidas las acciones que se debe llevar a cabo cada función de la empresa Z en el departamento de compras, por ejemplo. Entonces, esa es una conformidad. ¿A qué cláusula le estoy afectando con ese hallazgo? A la cláusula 5.3, compromiso de las personas, por ejemplo. No recuerdo bien cuál es. Y la acción que tengo que llevar a cabo, pues ahí no es ninguna porque es una conformidad. Entonces aquí no aplique, por lo tanto tampoco tengo folio de la acción. La tercera es una oportunidad de mejora. Se detectó que en un muestreo de 5 personas, 2 no conocen la política y 3 la conocen y saben cómo sus actividades contribuyen a ella. Esta sería una oportunidad de mejora porque todavía falta ampliar ampliar la política o darla a conocer a todo el personal para que todos conozcan la política y sepan cómo contribuyen sus actividades al logro del sistema de gestión de calidad. Entonces, esta es una oportunidad de mejora que afecta a la cláusula 5.2. Y la acción sería una acción preventiva. O sea, aquí se está llevando a cabo, pero lo que yo tengo que hacer es reforzar. Y por lo tanto le pongo también ahí, a lo mejor sería en calidad, y es la acción 002, ¿vale? Y bueno, ya depende de los hallazgos que yo encuentre, pues va a seguir la redacción que tengo que continuar en esta sección. Recordemos que ya olvidé lo que les iba a comentar. Bueno, pues estos serían algunos ejemplos, ¿verdad? Ah, sí, ya recuerdo. Recordemos que en esta sección del informe únicamente nos vamos a pegar al caso que nos tocó. Habíamos dicho, tanto el programa como el plan de auditoría hay que considerar todo el caso Z, pero para el informe de auditoría únicamente vamos a considerar en esta sección de hallazgos lo que nosotros hayamos encontrado en la escena que nos corresponde. Al final del documento o al final del formato viene la conclusión de los hallazgos, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo aquí puedo poner de manera general, se observa que la empresa está trabajando conforme a los criterios de auditoría, pero es importante que se solventen las brechas, las pequeñas brechas que aún existen entre lo que se debe de llevar a cabo y lo que realmente se hace. Y pues ya podemos hacer la conclusión de los hallazgos. O sea, es como mencionar realmente cuál es el estado en el que se encuentra la organización. Y con esto, con esos 3 formatos, terminamos lo que son las entregas respecto a este caso práctico de auditorías. No sé si tengan alguna duda del llenado de este formato. Bien. Bueno, pues entonces les voy a mostrar también una situación en la que me interesa que también podamos saber cómo redactar hallazgos. Entonces, para eso vamos a ver ahorita una situación, cómo poder hacer una redacción de un hallazgo de auditoría. Habíamos comentado que tenemos 3 tipos de hallazgos. ¿Me pueden ayudar diciéndome cuáles son? Bueno, yo les voy a ayudar. Los 3 tipos de hallazgos son no conformidades, conformidades y oportunidades de mejora, ¿sale? Entonces, esos los tenemos que tener presentes para cuando vamos a identificar, en el caso que nos corresponde, precisamente la situación en la que se encuentra la empresa Z. Y para redactar un hallazgo, también esto tome nota, aun cuando esté en la presentación, tome nota porque esto es importante. Un hallazgo tiene que tener 4 elementos para que esté bien documentado el hallazgo o bien esté argumentado, por así decirlo. Primero tiene que tener la evidencia objetiva de auditoría, es decir,
¿Cuál es la evidencia que me está mostrando que esa persona cumple, no cumple o cumple medianamente con lo que está llevando a cabo? La evidencia de auditoría pueden ser registros, pueden ser declaraciones de hecho, o sea, una declaración que haga el entrevistado es una evidencia de auditoría, o puede ser también la propia observación que yo realice al estar haciendo mis recorridos de auditoría. Esos tres pueden ser ejemplos de evidencias de auditoría. Registros, observaciones y declaraciones de hecho. Segundo elemento que debe de tener una redacción de un hallazgo, el criterio de auditoría. Es decir, ¿en qué me baso para yo decir que es una no conformidad? ¿Dónde dice que yo debo de tener ese documento, que debo de hacer esta acción o que debo de llevar a cabo tal cosa? Entonces, ese se le llama criterio de auditoría y por lo tanto también tenemos que mencionar cuál es el criterio que se está incumpliendo o cumpliendo, dependiendo del hallazgo encontrado. Los criterios de auditoría pueden ser políticas, procedimientos, requisitos, la misma norma, el manual de operaciones, el manual de calidad de la empresa, etc. Esos son algunos ejemplos de criterios de auditoría. Entonces, nuevamente, primer elemento, la evidencia. Segundo, criterio de auditoría. Tercero, la redacción del hallazgo. ¿A qué se refiere la redacción del hallazgo? Es decir, que yo lo que encontré, se encontró una oportunidad de mejora o se encontró una no conformidad o se encontró una conformidad. A eso se refiere con la redacción del hallazgo, es decir, qué es lo que yo encontré, una no conformidad, conformidad u oportunidad de mejora. Y por último, el lugar donde se presentó el hallazgo. ¿Dónde encontré el hallazgo? En el departamento de compras, en el departamento de calidad, en recursos humanos, etcétera. ¿Dónde fue donde yo encontré ese hallazgo? Bien, una vez que tenemos eso, entonces ya estamos en condiciones de poder practicar sobre cómo tenemos que redactar una no conformidad o una conformidad. Entonces, para eso, les voy a mostrar estos casos de auditoría para poder ver cuál sería una redacción correcta de una auditoría. Y ustedes a ver si me pueden ayudar a completarla. Entonces, vamos a ver En el departamento, o bueno, alguien que me ayude por favor con la lectura. Yo le ayudo, maestra. Sí, adelante. Dice, el caso 2, 1. en el área de taller, la instrucción IT 001005, revisión 1, emitida por el Departamento de Servicio Técnico, está publicando en un sitio cercano del área donde se realiza la operación. En la construcción hay una modificación escrita a mano que ha sido firmada por las iniciales JR y con fecha de hace 2 semanas. En respuesta a la pregunta del auditor, el coordinador de calidad dice que estas son las iniciales del inspector de calidad. El auditor había observado que el procedimiento de control de documentos establecía todos los cambios deben ser revisados y aprobados por las mismas funciones que hayan realizado la revisión y aprobación original. Bien, gracias, Esaú. ¿Ante qué situación estamos? Bueno, primero hay que tratar de entender la situación, ¿verdad? Lo que nos está mencionando el caso es que cuando se estaba haciendo una auditoría en el área de taller, esa instrucción es la que los operadores deben de llevar a cabo. La revisión es la 1, la emitió el Departamento de Servicios Técnicos, pero resulta que en la instrucción hay una modificación respecto a lo que se debe de hacer. Y esa modificación no se fue a control de documentos, no se fue al control de cambios para que se hiciera la modificación al procedimiento, al instructivo y para que se aprobara y se distribuyera y se diera a conocer a las personas que están utilizando esa instrucción, que es en el apartado del control de documentos. Me parece que es la cláusula 7.5. De la norma de ISO 9001 versión 2015. Entonces, no se hizo este procedimiento de acuerdo a la norma. Nada más está ahí una modificación escrita a mano con las iniciales JR, que son del inspector de calidad, pero su procedimiento
de control de documentos establecía que todos los cambios deben ser revisados y aprobados por las mismas funciones que hayan revisado la aprobación original. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál creen que sería, qué tipo de hallazgo sería este? ¿Conformidad, no conformidad u oportunidad de mejora? Conformidad. Oportunidad de mejora. Oportunidad de mejora. ¿Por qué? ¿Quién dijo oportunidad de mejora? Me parece que fue Iván. ¿Por qué sería una oportunidad de mejora? Está bien, chicos. Estamos aquí practicando. Adelante, quien lo comentó. Maestra, por la razón de que le dan la oportunidad de mejorar y observar los datos ya documentados, por esa razón. Bien, fíjense, aquí casi siempre cuando vamos a redactar un hallazgo, siempre nos estamos preguntando, bueno, ¿y qué es? ¿Es una conformidad, no conformidad u oportunidad de mejora? ¿Cómo puedo saber yo qué tipo de hallazgo voy a ponerle a una situación que yo como auditor estoy teniendo? No hay una regla o no hay un parámetro que me diga si es así, tienes que ponerle una no conformidad o si es de esta otra manera, tienes que ponerle una conformidad u oportunidad de mejora. La recomendación que yo haría es que si la acción que se está llevando a cabo afecta directamente al producto o servicio que se está llevando a cabo, entonces sí pudiéramos decir que es una no conformidad. Pero si afecta a otras actividades que son secundarias o que son de apoyo al proceso y que no afectan de manera sustancial a la parte, pues sí, a la parte sustancial de la empresa, yo pudiera ponerle una oportunidad de mejora. Entonces, en este caso, pues sí, no se hizo de acuerdo a lo que decía el procedimiento, pero al final de cuentas están haciendo las actividades. Hay ocasiones en las que las empresas están tan llenas de tantas actividades que es imposible poder llevar las cosas tal como se pide la norma porque estamos ocupados en cosas urgentes y no damos atención a veces a cosas prioritarias. Entonces aquí pudiéramos documentarla como una oportunidad de mejora. Entonces ya está el hallazgo, ¿sale? El hallazgo es una oportunidad de mejora. Ahora, tenemos el lugar donde se encontró, chicos, para poder redactar el hallazgo. ¿Tenemos el lugar donde se detectó? Sí. En el área de taller, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos elementos del hallazgo. Tercero, tenemos los criterios de auditoría. ¿Cuál es el criterio que me dice que debió de hacerse de forma diferente? Procedimientos. El procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Porque si digo el procedimiento, no. Tengo que decir cuál procedimiento. El de control. Procedimiento de control de documentos. Así es, ¿verdad? Es este procedimiento. Y por último, la evidencia de auditoría. ¿Cuál es la evidencia que me dice que se están haciendo bien, mal o muy malas cosas? El registro. Así es, ¿verdad? Sería la modificación escrita a mano firmada con las iniciales JR, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos ahora sí los 4 elementos, estamos en función de redactar nuestro hallazgo. Entonces, vamos a poner otra cosa. El orden que les di de los 4 elementos que debe de tener el hallazgo es indistinto como los ordene yo en mi redacción. Puedo comenzar con el lugar o con el tipo de hallazgo o con el criterio, con la evidencia, pero tiene que tener los 4 elementos. Entonces voy a redactar. Se detectó una oportunidad de mejora en el departamento o bueno, en el taller. Aquí no dice qué taller. En el área de taller. Ya tenemos 2 elementos. Se detectó una oportunidad de mejora en el área de taller. Pues al revisar su instrucción IT-001-005, se observó que tiene una modificación escrita a mano con las iniciales JR. Y de acuerdo a su procedimiento
de control de documentos, se establece que todos los cambios deben ser revisados y aprobados por las mismas funciones que hayan realizado la revisión y aprobación original. ¿Sale? Y con eso yo ya tengo redactado con mis 4 elementos que debe de tener mi hallazgo. Se detectó una oportunidad de mejora. ¿Dónde? En el área de taller. ¿Cuál fue el criterio de auditoría? El procedimiento de control de documentos. ¿Cuál fue el hallazgo? ¿O cuál fue, perdón, la evidencia de auditoría? Se observó que tiene una modificación escrita a mano con las iniciales JR. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, de este hallazgo? No. Bien, a ver, entonces vamos a revisar otro. Este 5 me gusta. ¿Me ayuda, por favor, con la redacción? Elena, por favor. Caso 5. En el área de emergencia de una clínica se puede observar claramente que los pacientes son recibidos en áreas separadas y señalizadas dependiendo del nivel de gravedad de la enfermedad o lesión. El auditado expresa que los pacientes se ubican en la zona por tipo de dolencia para no causar confusión entre los colaboradores sobre el protocolo médico correspondiente para cada paciente. Bien, ahora respecto a esto, ¿qué observamos? ¿Qué tipo de hallazgo encontramos? Primero hay que detectar el hallazgo. ¿Qué hallazgo creen que se esté observando en esta situación? Esa es una conformidad, ¿no? Sí, esta sería una conformidad. Su programa o su plan, las actividades menciona que se deben de separar, ellos así lo definieron previamente para poder identificar su nivel de gravedad y realmente en la práctica están ubicadas de manera muy separada y señalizada y no hay confusión. Entonces ya sabemos que es una conformidad. ¿Sabemos dónde sucedió? ¿Tenemos el lugar? Sí, en el área de emergencia. En el área de emergencia, ¿verdad? Ya tenemos 2 elementos del hallazgo. Tercero, ¿tenemos la evidencia de auditoría? ¿Serían ubicarlos en la zona o no? Sí, Eso no. ¿verdad? Dice, se puede observar claramente que los pacientes son recibidos dependiendo del nivel de gravedad y no causan confusión entre los colaboradores. Está bien, esa sería mi criterio, mi evidencia de auditoría. Se observa claramente. Si se fijan aquí, el medio que estamos utilizando fue la observación. En el primer caso, el medio que estuvimos utilizando fue la evidencia de auditoría era mediante los registros, ¿verdad? Aquí fue mediante registros, pero en el último caso que estamos viendo es ahora mediante la observación. Y por último, tenemos el criterio de auditoría. Ahí no se observa claramente, ¿verdad? Porque no me está diciendo en su manual de lineamientos, en su manual de procedimientos, dice que debe de hacerse de esa manera. Si se fijan, ahí no está. Pero aunque no esté, yo tengo que buscarlo en alguna parte o tengo que Habla sobre el alinearlo con protocolo algo. médico, ¿no? Posiblemente protocolos médicos, pero como no los conozco y yo no los tengo, entonces yo me voy a ir a la norma. Y entonces en la norma voy a buscar el capítulo 8, que es planificación y control operacional. Entonces lo voy a alinear con este procedimiento. Entonces, si se fijan aquí, con este criterio. Entonces, si se fijan aquí, dice, la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios y para la implementación de acciones determinadas en el capítulo 6 mediante tal. Entonces aquí la empresa, el hospital está llevando realmente, o sea, lo que planificó realmente lo está implementando y se está controlando con las evidencias
que observamos ahí en la situación. Por lo tanto, yo lo voy a alinear con la cláusula 8.1 de la norma 9001 versión 2015. Ahora sí, con esto ya tenemos los 4 elementos que debe de tener mi hallazgo. Entonces, yo aquí voy a poner, se observó que en el área de emergencia de la clínica, bueno, ahí le voy a poner de una clínica. Tendría que ponerle de manera más específica, de la clínica 001 del IMSS, etcétera. Se tienen correctamente clasificados y separados y señalizados. Y señalizados los pacientes dependiendo de su nivel de gravedad de la enfermedad o lesión. Y de acuerdo, ya tengo ahí 3, ¿verdad? Y de acuerdo a la norma ISO 9001, 2015, cláusula 8.1, y ya me voy a la cláusula y puedo a lo mejor copiar tal cual lo que dice aquí. Control C, Control V. Cláusula 8.1, la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios. Y con esto queda concluido mi hallazgo con los 4 elementos. Ay, no es cierto, me faltó uno. Se observó una conformidad. Conformidad en el área de emergencia de una clínica. Y bueno, pues ahí ya continúo, ¿verdad? Se tienen correctamente clasificados, tal. Entonces ya tengo ahí el hallazgo, el lugar, el criterio de auditoría y la evidencia de auditoría. Bien, ¿dudas de esta siguiente situación? No, maestro. Bien, vamos al último caso para ver qué pasó aquí. Dice, al auditar el departamento de compras y revisar la carpeta del proveedor Almacenes El Campesino, se evidencia que no cuenta con el registro de Cámara de Comercio, el cual es un documento requerido para su selección de acuerdo al procedimiento de proveedores externos PP309, en el que se menciona que un criterio para aceptar a proveedores externos es el registro de Cámara de Comercio. Posteriormente se verifica que este proveedor está incluido en el listado maestro de proveedores críticos desde hace 8 meses y que tienen registrados 3 compras de este proveedor en los últimos 6 meses. ¿Qué se imaginan que puede suceder aquí? ¿Sería conformidad, no conformidad u oportunidad de mejora? Sería una no conformidad. Sería una no conformidad, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí ya directamente estamos hablando con proveedores. Los proveedores, bueno, aquí no nos dice de qué materiales es. Yo creo que si los materiales van a ir directamente al proceso de producción, pues entonces estaríamos hablando de una no conformidad. Ya tengo ahí mi hallazgo. ¿Tengo dónde sucedió? Sí, en el departamento de compras. ¿Tengo la evidencia de auditoría? Sí, la evidencia es que no cuenta con el registro de Cámara de Comercio. Tengo mi criterio de auditoría también. El procedimiento de proveedores externos PP309, en este se menciona que para aceptar a los proveedores externos deben de contar con ese criterio que es Cámara de Comercio, el registro de la Cámara de Comercio. Y aparte, está en el listado maestro de proveedores críticos desde hace 8 meses. Y de esa fecha, desde hace 8 meses, ya se tienen registradas 3 compras con ese proveedor. Por lo tanto, posiblemente ya estuvimos atentando contra la conformidad de esa materia prima que estamos utilizando para la producción. Entonces, a partir de eso, yo ya puedo empezar a redactar mi hallazgo. Entonces, se detectó una no conformidad en el departamento de compras.
pues de acuerdo con el procedimiento de proveedores externos P-P3-09, un criterio para aceptar a proveedores externos es el registro de Cámara de Comercio y se pudo cotejar que el proveedor Almacenes El Campesino no cuenta con el mismo. Bien, hasta ahí puedo completarlo o igual todavía si quiero ampliar y argumentar más mi hallazgo puedo mencionarle. Además, coma, y ya le pongo desde hace 8 meses que se tienen registradas 3 compras de este proveedor en los últimos 6 meses. Más bien, además, se tienen registradas 3 compras en los últimos 6 meses. Cuando el proveedor ha estado en la lista de proveedores críticos desde hace 8 meses. Todavía esto refuerza mi hallazgo, ¿verdad? Mi no conformidad. Bien. Entonces, ya vimos 3 casos, 3 ejemplos de hallazgos, conformidad, no conformidad y oportunidad de mejora. Importante mencionarles que si en el caso no menciona un criterio de auditoría, nosotros lo justifiquemos o lo busquemos, lo alineemos con la norma 9001 versión 2015. Bien, ¿hay alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué